Buen día a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión. El módulo que nos convoca para realizar según el itinerario es enfoques de métodos y modelos de evaluación. ¿Sí? La idea es un poco de las sesiones, no entrar a mucho detalle, pero al menos sí dar un pantallazo de qué son estos métodos enfocos de evaluación, de valorización, cuándo son aplicables y por qué son tan importantes. em, tanto como parte de una reestructuración de negocios, que también tiene su implicancia en precios de transferencia o cualquier evento o transacción de transferencia de activos, llámese intangibles, transferencia, sesiones de acciones, intragrupo, etcétera. Vamos a comenzar hablando un poco de la importancia. Sí, el caso uno, para que podamos entrar en contexto, es un ejemplo para que ustedes puedan tener idea de la relevancia de las valuaciones, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una empresa A que ha desarrollado desde cero una marca, un prestigio, ha realizado los gastos de comercialización, ha posicionado, ha reforzado la marca, le ha dado un prestigio y una fama, ¿no? Y por temas de reestructuración, esa marca la vende a una entidad B, una subsidiaria del grupo, que está en otra jurisdicción, ¿no? Distinta de mexicana. Entonces, ahí lo que valdría la pena preguntarse es, ¿cuál es el valor al cual debería transferir este intangible a esta otra jurisdicción? Y acá es donde cobra la relevancia de los métodos de evaluación, ¿ya? Ya que permiten asignar un valor económico confiable a los intangibles. Es una forma de medir vamos a decir, el rango de valores en los cuales podría estar este activo intangible en el momento de una negociación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que esto está, al momento de transferir un intangible, eh, es muy difícil encontrar en el mercado o bases de datos de precios, publicaciones de marcas o, ¿por qué? Porque cada intangible es particular y cada intangible puede tener sus especificaciones, características. Incluso el capítulo 6 de la OECD ya profundiza en lo que son los intangibles de difícil valoración, que son aquellos que son tan complejos, son tan abstractos, tienen una precisión y una fama tan marcada que encontrar un mercado activo ya se vuelve una tarea eh, más compleja, ¿no? Y la idea es, en vez de caer en la teorización del método, es decir, aplicar un PC de una realidad, entonces nos vamos a estos otros métodos que son más confiables porque mide la capacidad de generar flujos del intangible, que ese es el valor que podría tener, ¿no? El segundo caso aborda un tema de una reestructuración. Vamos a suponer que hay una empresa A que vende las acciones o su control que tiene una otra subsidiaria, vende estas acciones a otra entidad del grupo en otra jurisdicción, ¿no? Le transfiere el 100% de las acciones y la entidad B pues hace el pago equivalente en efectivo, ¿no? Entonces, acá lo que valdría la pena considerar es, como parte de esta reestructuración, cuál es ese valor de esa subsidiaria que la empresa A ha cedido o ha vendido a la empresa B. Entonces, acá entran nuevamente los métodos de valorización, ¿ya? En base a las funciones, activos y riesgos de la entidad evaluada, ¿no? Es lo que en el fondo lo que se busca es el valor de las acciones estará en función a la capacidad de generar flujos futuros sostenibles en el tiempo, perdón. Y esto nos va a ayudar en el contexto de una reorganización para medir las pérdidas o ganancias estimadas a futuro y la asignación de valor que cumpla con el principio de plena competencia. Importancias de las valuaciones. Bueno, eso es lo que ya un poco he comentado, ¿no? ¿Para qué nos sirven las valuaciones? Primero, para tomar una decisión a nivel interno corporativo, es decir, si valdría la pena hacer una reestructuración, una decisión, trasladar funciones a otra jurisdicción en función al valor o al rango de valores, o si se puede hacer desinversiones, fusiones, adquisiciones.
Determinar el valor es un punto clave, ya no es a veces conlleva un nivel de supuestos, dependiendo del tipo de acciones o intangible, un nivel de supuestos muy elaborados, muy pormenorizados. Entonces, la evaluación no es un tema sencillo. La idea es intercambiar conceptos con el modelo de negocio para ver si estamos aterrizando el valor a lo que vendría a ser un valor esperado en el mercado. Eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Un valor de mercado. También se busca en base a un cumplimiento normativo que asegura es decir, que buscamos que se asegure que se cumplan las disposiciones que establecen la obligatoriedad en cuanto a las valuaciones, ¿no? Que sean equiparables a los valores de mercado, como exige el artículo 115 de la Constitución de los valores unitarios de suelo. Es decir, hay que buscar una definición de valor en función a lo que disponga la normativa. Medición de desempeño, buscamos realizar una evaluación en función a ver si la inversión que estamos realizando o viendo, estamos posiblemente evaluando, pues sí tiene un valor positivo futuro tanto para el negocio y para todo el grupo, ¿no? Entonces, esos son los puntos claves en cuanto a importancia de esas evaluaciones. Un poco el marco conceptual que vamos a abordar son los siguientes, ¿no? El primero es el precio. No hay que confundir el precio con valor. El precio, según IFRS o las NIF, son transacciones reales ordenadas que se realizan en base a una oferta y demanda activa que se da en un momento dado, ¿no? Ese es el precio de mercado, es eso, ¿no? Hay una oferta y una demanda activa, pero el valor vamos a decir que es ex ante, o sea, es previo, porque el valor también tiene una connotación subjetiva. No es lo mismo valorar un bien desde la perspectiva de un comprador o un vendedor. Cada uno tiene su costo de oportunidad, tiene su visión de negocio y el valor que le otorga al activo va a estar en función a esa visión de negocio que le puede dar, ¿no? Pues yo quiero adquirir una planta para aumentar mi capacidad de producción, yo quiero adquirir un intangible para eliminar a mi competencia, ¿ya? Entonces, en función a esa percepción de valor, pues cada agente económico va a generar una percepción. En función de esa percepción, cada agente económico va a darle un número a este valor, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Si bien a través del valor se puede negociar un precio, pues sí, se puede hacer, pero en materia de finanzas corporativas es preciso aclarar esto, ¿no? Base de valor. ¿Qué es la base de valor? Pues son las hipótesis fundamentales para la medición, como ser la naturaleza de la transacción o cuál es lo que me motiva para las partes para concretar estas evaluaciones, según el propósito del avalúo. Este debe distinguirse claramente del método utilizado, el tipo de activo y su estado físico. La base de valor prácticamente habla de, bueno, cuáles son los drivers por detrás, ¿no? Que me ayudan a concretar ciertos supuestos en el modelo que voy a usar, ¿no? Entonces, los drivers de valor serán, pues, los intangibles, la marca, la relación con clientes, las patentes, procesos comerciales. Todo eso es la base del valor que voy a usar en mi modelación o voy a tomar en cuenta en mi modelación. El valor de mercado representa lo que acordarían terceros independientes en principios de plena competencia, actuando de manera informada y prudente. ¿Ya? Esto lo manejamos muy bien, es tratar de arribar en un valor que terceros independientes ah, pudieran estar de acuerdo en función a supuestos de mercado, ¿no? Y el valor de la inversión no es más que el valor que le atribuye el dueño del intangible, el dueño del capital, del negocio, que es distinto al valor de mercado. El valor de inversión, pues nuevamente, es la visión del inversionista en cuanto a su plan de negocio. Pero la idea es no irnos a aterrizar la evaluación en función a perspectivas de un inversionista, de un solo inversionista, sino a lo que el mercado está exigiendo. Si bien es importante tomar en cuenta los supuestos del inversionista, del dueño, no no debería ser nuestro enfoque principal, ¿no?
Valor razonable es el precio que acuerdan entre partes independientes o partes identificadas considerando sus ventajas específicas, sinergias, lo cual puede diferir del principio de plena competencia. Aunque en las normas NIF suele equipararse al valor de mercado, en otros contextos se distingue porque incorpora factores subjetivos de las partes del mercado abierto que destacaría. El valor razonable es un concepto sacado de las NIF. Hay que tener cuidado, no es lo mismo valor razonable que arm's length. Si bien podría haber un punto de conexión porque buscan una especie de valor de mercado, su enfoque es diferente. Entonces, cuando haces la evaluación, si bien tomamos premisas de las NIF, hay que ver cuál es el fin, ¿no? Si es para un enfoque de precios de transferencia, los enfoques y supuestos tienen que ser, no deberían ser los aterrizados y recogidos por las NIF. Si lo haces con un fin de auditoría, por ejemplo, un impairment, pues sí tienes que recurrir a la norma contable específica para ver cómo es hacer un esquema o un modelo financiero. Finalmente, el enfoque de la evaluación de negocios que se usa en la práctica toma las disposiciones metodológicas conforme a un manual de evaluaciones que es el NMXR 081 SCFI de 2015, que te coloca toda la metodología, todas las disposiciones, el contenido que debe tener un reporte de evaluación, cómo deben abordarse los supuestos, los inputs, tasas de descuentos y otros. Entonces es como un manual que es una premisa general, no general, más mejor dicho, es global, de aplicación global, tanto para evaluaciones con fines contables, fiscales o por precios de transferencia. Métodos de evaluación. Los métodos de evaluación se pueden clasificar de la siguiente forma. Tienes, por un lado, los tangibles e intangibles. Por el lado de los tangibles, puedes evaluar bienes inmuebles, muebles, incluso empresas, donde entran ya acá bueno, el negocio como tal, ¿no? En intangibles, pues son marcas, patentes, procesos, know-how, ¿no? Y esos tipos de intangibles también pueden estar dentro de las empresas, ¿no? Y como parte de activos intangibles, sí, a ver, la connotación como tal de la norma financiera no lo define como intangible, pero lo he colocado para entender bien el ejemplo. También hay una derivación sobre activos financieros. ¿Ya? Como ser bonos, derivados, que también está dentro, también tienen un esquema de evaluación, ¿ya? Que es distinto, tiene una metodología aparte, ¿sí? Todos estos activos, vamos a llamar inmuebles, muebles, empresas intangibles que pueden estar en posesión de las empresas y los activos financieros, tienen un enfoque de evaluación, ¿ya? Que están identificados tanto en las NIF, están identificados también en el manual de evaluaciones que comenté hace un momento. ¿Cuáles son estos tres enfoques? Pues son el enfoque costos, ingresos o rentas, comparativo de mercado. El primero tiene muchas derivaciones, pero la idea es prácticamente reconstruir el costo de cuál es el esfuerzo invertido para replicar ese costo en un momento dado. Por ejemplo, una base de datos, ¿no? Un software, bueno, ¿cuál ha sido la inversión por detrás? Pues haces un recálculo del costo, pero usando las variables al día de hoy, actualizados por un factor de inflación, etcétera, ¿no? O también podemos hablar de valores en libros, es decir, que vamos a valorar un negocio en función a lo que vale su capital y ciertas y otras variables en un punto dado, ¿no? El enfoque costos usualmente se utiliza cuando, bueno, no hay un mercado activo, primero, es difícil encontrar un mercado, el potencial de generar flujos a futuros no es visible, o sea, no es algo identificable por el ciclo de negocio en el que está la empresa, que puede estar ya en declive, ¿no? O el activo, que ya no está no está funcionando en el mercado, ¿no? Puede ser un valor residual de un activo que ya no genere flujos, entonces se puede usar el enfoque costos. Luego viene el enfoque ingresos o rentas, que para eso se usa el flujo de caja descontado, y acá hay muchos modelos de flujo de caja descontados, que prácticamente en esencia es proyectar ingresos, costos
márgenes, gastos operativos, EBITDA, EBIT, depreciaciones, capital de trabajo, CAPEX, etcétera. ¿Ya? Acá, en este punto, la metodología trata de introducirte a decir que los activos y las empresas pueden ser evaluadas en función de su capacidad de generar flujos futuros. Y el último es un comparativo de mercado, es cuando sí tienes información suficiente en un mercado activo, como puede ser una bolsa de valores, y lo que tratas es a través de estos indicadores de mercado, arribar en un valor estimado sobre tu activo o la empresa. Por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa a una fecha dada, pues tiene un precio de cotización, entonces podría ser ese precio de cotización a una fecha específica. O puedes tomar una empresa, múltiplos de comparación, y a partir de esos múltiplos puedes arribar el valor estimado de tu test party o de tu empresa o usualmente es para empresas, ¿no? Para activos intangibles, este enfoque no es aplicable porque la verdad es que no, al menos yo no, en la práctica no he encontrado múltiplos sobre intangibles. Entonces, usualmente se lo hace sobre empresas. Vamos aterrizando los conceptos. Hemos partido de la definición básica de valores, los enfoques. Ahora, un punto crucial es la tasa de descuento, que se usa en el enfoque renta en flujo de caja descontado. Usualmente la tasa de descuento va a variar en función al tipo de modelo que estás usando, pero lo más práctico es usar una WAC, ¿no? ¿Qué es una WAC? Pues es un costo promedio ponderado, que lo que trata de hacer es ponderar el riesgo implícito del activo evaluado, puede ser el activo intangible o puede ser la empresa. Entonces, ¿de qué depende esta WAC o esta tasa de descuento? Pues deriva de muchos factores, ¿no? Pero la idea es ponderar el riesgo que tiene implícitamente la empresa por el lado de los acreedores o los que ponen el financiamiento, el banco, ¿no? Que tiene un riesgo específico, y por el lado del que es dueño de capital, que también tiene un riesgo que es atribuible a un retorno esperado, ¿no? Entonces tienes dos tipos de riesgos, el de financiero y el del capital propio y el costo de financiamiento del acreedor externo. Entonces, como tienes esos dos riesgos, la idea es generar una ponderación para ver cuál es el riesgo ponderado de este activo o empresa que estás evaluando, ¿no? ¿Cómo se determina esta WAC? Pues se usa bajo esta lógica, ¿no? Acá tienes la empresa, bajo la lógica que es una empresa, ¿no? Tiene un activo que está conformado por un pasivo y un capital contable. El pasivo representa a los acreedores, ¿no? Bancos, bonos, pagares, etcétera. Y por el lado de capital está los accionistas propios, ¿no? Entonces, estos dos tienen un riesgo que se puede cuantificar en un costo. El costo del pasivo, creo que esto ya lo abordamos en operaciones financieras, pero es más o menos, la lógica es esta. Dependiendo, vamos a tomar el supuesto de un costo de deuda, donde reconstruyes una tasa de interés, ¿no? Que puede estar expresado por una tasa de libre de riesgo en pesos mexicanos, que puede ser CETES, más un spread de calificación crediticia, más un riesgo país, a la fecha de la evaluación. Y el costo de capital está en función de una tasa libre de riesgo más un riesgo de mercado menos una tasa libre de riesgo, que también se le puede añadir un factor beta, ¿no? Una vez que cuantificas estos dos costos, lo que haces es multiplicarlos por una ponderación. ¿Cuánto representa el capital sobre el capital propio sobre el capital más deuda? ¿Ya? Más el costo de deuda por uno menos el impuesto por la proporcionalidad de deuda más sobre el aporte propios más la deuda, ¿no? Entonces estamos haciendo un promedio ponderado. Esto explica en mayor detalle la composición de cada fórmula, ¿no? Entonces, tenemos en el costo de capital, por ejemplo, está conformado por una tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo dependerá de la moneda en la que se expresen los flujos. Si los flujos son en dólares, pues usaremos una tasa libre de riesgo expresada en dólares o con un riesgo implícito en dólares, como ser las tasas de los T-bills de la Fed, ¿no? Eh, si estamos hablando de una expresión en pesos mexicanos, usaremos una tasa libre de riesgo en pesos mexicanos, que pueden ser los CETES, ¿no?
A esto le tienes que sumar o adicionar el premio por una beta. ¿Ya? La beta es un factor de sensibilidad del negocio respecto a la industria. Ya, eso es un tema muy complejo, pero la beta lo que te mide es eso. ¿Cuán sensible es un negocio respecto a los movimientos de la industria? Eso se lo usa a través de fuentes externas como Cerda Modaran, usas empresas comparables y vas y buscando el factor beta de esas comparables y las incorporas a tu tasa de descuento. También tienes la rentabilidad esperada del mercado. Usualmente puede ser un SP500 si sus flujos están en dólares, ¿no? Puede ser el SP500 de Estados Unidos o si está expresado en pesos mexicanos, un índice benchmarking de mercado de la bolsa mexicana, ¿no? Y a esto usualmente también esta es la fórmula general, pero se le puede ir añadiendo otros premios, ¿no? Otras tasas, como ser el riesgo país. Si los capitales de la operación están en México, pues tiene que añadirse el riesgo país en México. Y si se observara otro tipo de riesgo, y esto se lo deja al analista, pues hay que añadirlo. Y el costo de deuda, como mencioné, es una tasa libre de riesgo más un spread de calificación crediticia más un riesgo país, ¿no? Después de calcular este costo de deuda, usualmente se multiplica por un factor que es uno menos su impuesto. ¿Por qué? Porque no todo este costo de deuda para ti va a ser un costo real, ¿no? Parte te va a ayudar a amortizar el impuesto, con lo cual lo tienes que multiplicar por uno menos tax, porque es el escudo fiscal del cual tú vas a aprovechar a futuro. Finalmente, pasos para una evaluación. Primero, se aconseja tener un entendimiento del negocio, tener claro las funciones, activos y riesgos y cómo se mueve la industria, ¿no? Muy similar a un análisis de precios de transferencia o análisis funcional. Después tienes que hacer un análisis financiero a la empresa, tienes que hacer un análisis horizontal, un análisis de ratios, de márgenes, rotaciones, apalancamientos, ratios de capital de trabajo, etcétera. Y a partir de eso sacas un diagnóstico financiero para ver cuál es la situación del negocio. Después abordas una modelación financiera. Acá puedes tomar, ya que estamos entrando a los tres enfoques, modelo ingreso, mercado, costos, dependiendo las características del activo o la empresa bajo análisis, ¿no? Acá estamos hablando de un modelo DCF, que es un enfoque renta. Tienes que definir los supuestos y al final sensibilizar esos supuestos, ¿no? Después tienes la tasa de descuento conformado por un costo de capital y el cálculo del costo de la deuda. Y después viene un factor de perpetuidad. ¿Qué es el factor de perpetuidad? Es prácticamente darle el valor al negocio o al activo en función a esos flujos de caja que puede generar por encima al horizonte de proyección. Si tú proyectas 10 años, no es que en 10 años el negocio acaba y deja de generar flujos. Hay un periodo que no es visible, que es la actividad normal por encima de los 10 años, porque la empresa tiene muchos años en el negocio, porque la marca tiene una duración importante, tiene una fama. Entonces hay que añadirle ese valor que va a capturar todos esos periodos que no están visibles por encima de los 10 años, que se llama valor normalizado, ¿ya? Es el valor por seguir participando en el mercado, por seguir operando, ya más allá de los 10 años. ¿Ya? Y eso se usa bajo dos modelos, modelo de Gordon o beneficio económico agregado. Errores comunes en una evaluación. No entender el modelo de negocio, no realizar un correcto relevamiento de información, eh, porque también acá también vale mucho la pena tomar los conceptos aprendidos en otras sesiones sobre un distribuidor de riesgo limitado, de riesgo completo, manufactura de riesgo completo. Entonces hay que entender el modelo de negocio y también hay que estudiar la industria. El modelo financiero, usualmente se debe elaborar un modelo automatizado que permita hacer cálculos de ratios, si no podemos caer en fallas operativas, vamos a llamarlo así, y eso puede generar problemas. También el conocimiento de cómo hacer un modelo financiero, ¿no? Ingresos, costos, gastos o qué es lo que tienes que proyectar, ¿no? Es importante y es crucial entender cómo se hace un modelamiento financiero. Y finalmente, la tasa de descuento.
El problema acá es usar una tasa en dólares para descontar flujos en pesos mexicanos o usar una tasa en pesos para descontar un flujo en dólares, lo cual eso no es correcto. Y tampoco es correcto hacerlo de forma automática, ¿no? Hay que identificar cuáles son todos los riesgos del activo del negocio y no tomar la fórmula clásica de la WAC, sino indagar más, ¿no? Porque puede que el activo, la empresa, sea sujeto a consideración de nuevos premios o nuevas tasas que implique un cambio en el valor. Con eso hemos concluido. Muchas gracias por su atención. Si tienen